que él dijo algo aquí en Jueces 6, verso 13. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados? Quiero hablar de milagros. Milagros para hoy en día, milagros por nosotros. Allí Gedeón estaba diciendo que he oído de milagros en la Biblia en el pasado y que Dios hizo milagros, pero ¿dónde están milagros ahora? ¿Dónde están los milagros hoy en día? Allí, buena pregunta. Y Dios le contestó y Dios hizo varios milagros aquí con él. Hizo ejército de 300 soldados, si recuerdan la historia. Pero vamos a hablar de milagros. Allí no servimos el Dios de lo práctico. Servimos al Dios de los milagros. Allí necesitamos entender que Dios no tiene una estación de milagros. Él es un Dios de milagros. Esa es parte de quien Él es. Allí, de qué Él hace por nosotros. ¿Qué es un milagro? Revisamos solo un poquito, pero hay algo fascinante de milagros, ¿no? De sanidades, de señales de Dios. Allí no nos llama la atención. Eso es bueno allí porque somos seres espirituales y cosas en lo material, la tecnología, esas cosas no pueden saciarnos. Allí, solo la presencia de Dios y Él moviendo allí en su reino del Espíritu, de milagros, de sanidades, de señales, eso nos sacia. Entonces, ¿qué es un milagro? Un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares, normales de la naturaleza, y que se atribuye a la intervención de Dios Padre, una manifestación del amor que siente Dios por las personas. Milagros, sobre todo, es una expresión de su amor hacia nosotros. Y en estos últimos días, antes de la venida del Señor, necesitamos más milagros, más sanidades, porque muestran que Jesús está vivo. Y a través de la Biblia, del libro de los Hechos, puedes ver cómo evangelismo y milagros y sanidades van mano en mano. Allí, más milagros, más sanidades, más salvaciones. Y que hemos cosecha, que hemos salvaciones, que hemos la lluvia, almas viniendo a Jesús allí. Pero necesitamos milagros para hacerlo. Es parte de la lluvia, parte del derramamiento del Espíritu Santo. Allí, pero una cosa para aprender a nosotros, si quieres un milagro, allí necesitas una crisis. Allí a veces a personas no les gusta esta parte, porque milagros van, no hay necesidad por milagros si no hay una crisis, ¿no? Allí tal vez un sentido, el mundo está en crisis por la situación actual que hay allí, obviamente, allí, entonces Dios tiene milagros por nosotros. Allí, si vamos a creerle, vamos a seguirle, vamos a obedecerle, allí hay milagros por nosotros hoy en día. Cuando Dios entra en la cena, los milagros ocurren. Aleluya. Allí, y si tú ves la gran comisión, ahí en San Marcos 16, allí hay 5 tipos de milagros que el Señor hace en la gran comisión, señales que nos siguen la prédica de la palabra de Dios. Es lo importante de milagros. Ellos son confirmación de la palabra de Dios. Porque, como hemos dicho, que Dios en su palabra y sus hechos, sus palabras y hechos son iguales. Allí no pueden separar los dos. Allí que Él hace es una reflexión completa, total, de que Él dice.
allí hombres a veces dicen cosas y hacen otras cosas, allí no son muy confiables, allí en qué hacen y qué dicen, hay una desconexión entre los dos, pero con Dios, si Él lo dice, Él lo hace. Allí no hay separación entre los dos. Entonces, esos son milagros, confirmación de su palabra. Solo un verso que habla de esto, estoy revisando de hace 8 días, Hebreos 2, verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo, según su voluntad. Allí es otra versión allí. Pero Dios confirma el mensaje mediante señales y maravillas y diversos milagros. Si queremos milagros, predicamos la palabra, creemos la palabra, allí leemos la palabra, allí vienen a través de la confirmación de que Dios ha dicho, es que Él hace. Y vimos también los milagros de la Biblia, algunos allí en el Antiguo Testamento, en el libro de los Hechos, y allí en el ministerio de Jesús, pero hay milagros en la área, hay milagros de sanidad, hay milagros de provisión, hay milagros de liberación, hay milagros de transportación en el espíritu, ¿no? Hay milagros de protección, milagros de juicio, milagros de resucitar a los muertos. Allí en la Biblia 7 clases de milagros y voy a estar hablando de algunos en estos domingos. Allí tú sabes, en la Biblia hay tantos versos de esto, podemos hablar hasta el resto del año de esto, pero no voy a hacerlo. Pero algunas semanas quiero animar nuestra fe, estimular nuestra fe en esta área, allí de área de que Dios quiere hacer con nosotros y cómo lo hace, cómo Él lo hace. Pero necesitamos tener milagros en nuestras vidas, no solo muchos apuntes de prédicas y muchas notas y libros y cosas escritas y tenemos nuestras prédicas y escuchamos la palabra. Eso es bueno, pero necesitamos confirmación de su palabra también. En eso es que Dios quiere hacer, ha prometido hacerlo por nosotros. Allí en Hechos 2, verso 22, comenzamos para hoy. Israelitas, allí por nosotros, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Allí Dios es aprobado, hombres son aprobados, Jesús en su humanidad, por milagros, maravillas, señales, allí que Dios quiere hacer, allí a través del poder del Espíritu Santo, las mismas obras que Jesús hizo, nosotros podemos hacer, dice la Biblia, aún mayores. Allí tenemos al mismo Espíritu Santo, Él lo hizo como varón aprobado por Dios, entonces Él fue nuestro ejemplo allí en esta área, pero una advertencia, me toca decir esto, solo para, yo quiero estar seguro que no vamos a chiflar en esta enseñanza. Ahora, nosotros siempre como cristianos no buscamos señales más allá que Dios y su palabra. Allí Dios hace señales, milagros, allí siempre para mostrar su amor y ayudar personas. Allí milagros no es un show del mago. Milagros no es que un brujo haciendo cosas que no tienen sentido o no tienen, no hay razón para ayudar a alguien allí solo para mostrarse allí grande. No, Dios no hace esto. Son respuestas de amor de un Dios de amor para ayudar a sus hijos, ayudar a las personas. Allí, aquí en este mundo, esos son milagros de Dios. Allí, entonces, por ejemplo, aquí, solo porque es una señal, algo sobrenatural, no quiere decir que es el poder de Dios. Allí, eso es importante, este punto por nosotros, iglesia, debe estar en línea con la palabra escrita.
Allí con Marcos 16, las señales de la gran comisión mayormente, allí de hablar en lenguas, de protección divina, de sanidad, de provisión, ahí esas cosas que Dios hace, allí ahora, sí, debe estar en línea con la palabra. Y la palabra debe ser primero en todo lo que hacemos. Allí, si alguien está en la mañana y tú levantas con un coro de ángeles cantando aleluya allí en su cuarto, si ellos dicen algo que está contra de la palabra de Dios, debes rechazarlo. No fue de Dios. Fue un engaño. No fue del Señor. Pero Él nunca manifiesta afuera de su palabra escrita. Allí, es importante. Hoy en día, aún hay algunos predicadores que conozco, ellos dicen que vamos más allá que la Biblia. La Biblia es como el fundamento, pero Dios hace más cosas que la Biblia hoy en día afuera. No, eso es mentira. Allí, eso abre la puerta para engaño. Allí, no, siempre en línea con la palabra. Allí no hay señales engañosos. Allí milagros engañosos que no vienen de Dios. Son necesarios tener cuidado y entender que no todo que es sobrenatural es del Señor. Allí la área de extraterrestres, allí manifiestan, eso es contra la Biblia, no está en línea con la Biblia, entonces recházalo. Son demonios disfrazados como extraterrestres. Básicamente, ¿qué es? Allí, o hablando con los muertos. Allí hacen sus cosas y hablan con alguien que murió. Eso es contra la Biblia. Esto es sobrenatural tal vez, pero son demonios. Allí disfrazado como un ser querido que se fue a la eternidad, que se murió. Allí, por ejemplo, o fantasmas. Allí no hay fantasmas, ellos no existen en el sentido de espíritus de personas que murieron, que todavía están aquí en la tierra. No, la Biblia dice después de la muerte, allí es el juicio. Entonces ellos están en un lugar u otro. Allí ellos no están aquí en la tierra todavía. Allí, ¿qué es un fantasma? Es un demonio disfrazado, allí como alguien que murió antes, no más. Allí no seamos engañados. Es sobrenatural. Ellos hablan, tienen información y comunican tal vez, pero demonios pueden hacer esto. Allí entonces tenemos cuidado ingleses hoy en día, hay escarcha de oro que cae a veces, eso es como ha menguado, gracias a Dios, allí personas aprenden, allí pero eso no es de Dios porque no está en la Biblia. Allí nosotros no queremos escarcha de oro, queremos la unción del Espíritu Santo. Allí la verdadera cosa, no necesitamos algo físico en ese sentido. Allí o cambiando agua a vino. Allí a veces iglesias hacen esto como un show de magia, esas cosas. Allí, pero esto no es de Dios. Esto no ayuda a nadie. Allí haciendo un show así. No, son para sanar, para proveer, para liberar. Allí personas, esto es los milagros de Dios. Entonces solo tenemos cuidado allí, pero aún quiero mostrarles que sí en la Biblia hay milagros falsos. Allí, que Jesús habló de esto en Mateo 24, hablando de los últimos días específicamente. Entonces, si alguno os dice, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, o no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Hablando de los creyentes, ¿no? Creyentes pueden ser engañados allí con señales, grandes prodigios, pero no vienen de Dios. Vienen falsos profetas, falsos cristos, del poder del demonio. Allí recuerden con Moisés. Allí Moisés hizo varios milagros. Allí tiró su vara al piso y se convirtió en una serpiente. Los magos de Egipto pudieron hacer lo mismo.
El diablo sí tiene algo de poder milagroso o sobrenatural. Allí él puede hacer cosas en esta área, pero su poder es limitado. Porque el poder de Dios creció allí más y más. El diablo no pudo mantener el ritmo, no pudo seguir con Moisés. Allí no pudo hacer varias cosas allí. Pero el diablo sí puede hacer cosas sobrenaturales. Entonces, no seamos engañados en esto. Aún dice, voy a un verso más de esto, 2 de Tesalonicenses 2:9, el advenimiento de este impío, hablando de la bestia aquí, de anticristo, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Allí, entonces hay falsos milagros. Solo quería dar una advertencia en esta área por nosotros. Allí de tener cuidado que no todo que es sobrenatural es de Dios. Puedo hablar horas de este punto, pero sí tengo un ejemplo para hoy que quiero presentar, quiero hablar allí del sentido de un milagro tremendo que Jesús hizo, allí el poder de Dios en la sanación del hombre paralítico. Allí ahora las características fundamentales que se descubren en los milagros que Jesús realiza son dos cosas básicamente. En primer lugar, la importancia de la fe. Tú ves esto en casi todos los milagros de la Biblia, la importancia de la fe de la persona. Allí la fe está involucrada. Allí es más, entonces Jesús exige la fe para que se realice el milagro. Allí Jesús es un requisito. Allí no sé si queremos o no, Jesús lo hace como un requisito. Allí tanto es así que la fe provoca milagros y la falta de fe los hace imposibles. Pongamos dos ejemplos. Aquí en Nazaret, por ejemplo, Jesús no fue recibido, la unción no fue recibido, sus palabras no fueron respetadas allí como palabra de Dios, fue como palabra de un hijo de un carpintero. Allí ellos no honraron al Señor, no recibieron su palabra. Entonces dice la Biblia, allí no pudo hacer ningún milagro. Según sanó algunos pocos enfermos. Allí solo pudo hacer algunas cositas allí, pero no pudo hacer milagros grandes y fuertes allí en Nazaret. Y la razón era por su falta de fe, su incredulidad. Allí Jesús fue claro en este punto, pero ahora en otro lado, allí hay muchos ejemplos de la fe de la persona, la fe de personas. Allí ahora tengo el ejemplo del paralítico aquí hoy. Esa es una historia larga en el sentido que hay 3 versiones de este milagro en la Biblia. Allí no voy a leer los 3 allí porque sería mucho. Tal vez solo leo la historia aquí en San Lucas, yo creo que es lo más largo de los 3, pero cada uno tiene algunos detalles que los otros no tienen. Y voy a estar añadiendo, mezclándolos aquí cuando hablo de esa historia. Aquí en San Marcos 5. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando. Ese es en Capernaum, Jesús, esa fue su base de ministerio. Él ministró en Capernaum, vivió allí por su tiempo en Galilea. Allí él está enseñando. Y fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Pero ellos no están creyendo, ellos no están recibiendo. Eso es un mal ambiente. Aquí Jesús está predicando, enseñando y no hay ningún amén, no hay ninguna sonrisa, ninguna persona moviendo la cabeza que sí. Allí ellos están mirando con brazos cruzados, ahí diciendo Jesús, allí no creyendo estas cosas que él estaba hablando. Jesús sigue allí tratando de darles una oportunidad, ¿no? Aquí hay los fariseos, doctores de la ley en esta casa, y que vinieron de todas las aldeas de Galilea, allí por el mar, de Judea y de Jerusalén aún, y el poder del Señor estaba con él para sanar.
Ahora, hay mucho que quiero decir aquí. El poder de Dios estaba allí presente, pero nadie está sanado. El poder está para sanar, pero nadie está recibiendo sanidad en esta casa. Allí el poder de Dios puede estar, pero si no hay fe, no es mezclarlo con fe, no funciona. Allí yo creo que el poder de Dios está en tu casa, ahorita mismo. El poder de Dios está para sanar, está aquí en el templo también. Allí pero si no mezclamos fe con este poder, no funciona. Allí y no manifiesta. Ahí ahora sucedió que algunos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico y procuraban entrar y ponerlo delante de Jesús. Ahora, un hombre paralítico escuchó de Jesús. Allí él escuchó la historia de él escuchó que él está sanando, el Mesías ha venido allí. Tienen 4 hombres amigos con él también que le animaron que vamos con Jesús allí, vamos a recibir. Vamos Él sana y vamos a escucharle y vamos a recibir de Él ahí tu sanidad. Y esos 4, tengo un ejemplo de esos 4 amigos aquí hoy con nosotros. Allí ellos trajeron su amigo aquí a Jesús. Allí, y qué buenos amigos, ¿no? Aquí, allí por allá, perfecto. Y sí, no, todavía. Vamos a ver cuánto aguantan. Aquí, ellos le trajeron su amigo. Allí paralítico, pero alegre, ¿no? Eso es fe, ¿no? Esos 4 hombres tienen fe. Ahora, ellos vinieron a la casa y la casa es tan llena con gente, ellos trataron de entrar y permiso, y la gente no movieron, no le dieron permiso allí para entrar, allí, no, yo estaba aquí primero, allí, ahí hay como muchas cientos de personas alrededor de esa casa y dentro de la casa, allí, pero esas casas en ese tiempo tenían azotea, donde tú pudiste subir, como Pedro, y de Hechos, él subió a la azotea para orar allí. Entonces hay algunas gradas afuera de la casa. Ellos subieron las gradas que estaban afuera y se fueron al techo. Ahora ellos están allí. Ahora ellos quieren poner a Jesús en la presencia, donde está el milagro. Ellos tienen fe. Obviamente, para llevar su hombre así, está mostrando fe. Allí el hombre paralítico tiene fe, él permitió hacer esto, pero todavía no tiene milagro, porque ellos no están ahí adentro. Allí ellos tienen que excavar un poco más, ellos tienen que hacer algo más. Ahora ellos van a poner su hombre abajo, y ahora ahí en el techo. Ahora ellos tienen que abrir un hueco en el techo. Allí no tienen pala, ¿no? Pero no se vayan, amigos. ¿Sí? Ahora van excavando un poquito y juntos aquí. Esos techos son de adobe, allí de barro, básicamente. Entonces ellos están abriendo, el dueño de la casa, yo no creo está muy alegre en este momento, allí viendo un hueco en su techo, allí, ahora perfecto, ya tiene un hueco allí. Tengo fotos allí, aquí pueden ver, allí en su pantalla, 2 fotos yo creo, aquí tenemos. Allí ahora Jesús está abajo, enseñando, predicando. Allí esta gente con cara larga. Allí ahora él escucha a alguien raspando ahí arriba y todos escuchan también, obviamente. ¿Qué está pasando? Hicieron un hueco en el techo y ahora está cayendo polvo
y barro allí sobre ellos y tierra allí cayendo sobre todos esos doctores de la ley, de esos fariseos, ahí ensuciando su ropa bonita y todo lo que ellos tenían. Y que a Jesús le gustó esto. Y van a ver ellos ensuciados un poquito y humillados allí, cayendo polvo sobre la mesa, sobre la gente allí. Ahora, ellos no sabían dónde estaba Jesús exactamente, pero seguramente en el techo estaban escuchando, ¿no? Escuchando la voz de Jesús y dieron cuenta, más o menos está por ahí. Entonces hicieron un hueco donde está Jesús más o menos. Ahora ellos tenían una sábana, tal vez, yo no sé, allí o el mismo lecho que tenían, y ellos van a bajarle a la presencia de Jesús. Ellos lo bajan allí. Y ahora Jesús está alegre para ver a alguien que tiene fe. Ese paralítico está contento, está alegre y lo logramos. Llegamos a la presencia, llegamos donde está el milagro. Allí Jesús sonríe, seguramente viendo todo este espectáculo. Allí Jesús le gusta fe, ¿no? Jesús encanta la fe. Allí él vio la fe de esos 4 hombres. Allí dice la Biblia, ahora sigo leyendo tal vez aquí un poquito más. Allí pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa por el tejado y lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Nota esa expresión, iglesia, al ver la fe de ellos. Entonces, puedes ver fe. Fe es visible. Fe no es solo una cosa invisible, puedes ver la fe. Allí, ¿qué fe? Las acciones, el hueco. Allí, bajándole, llevándole de kilómetros ahí con Jesús. Allí, eso es fe. Fe es una acción. Fe mueva. Fe cree y fe actúa. Allí, eso es que desata milagros. Allí en la vida, allí ahora Jesús le ve, el hombre se baja allí. Jesús dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Allí, tal vez el hombre pensó, no sé, pero él pensó en su corazón, su mente, yo no vine para ser perdonado, yo vine para ser sanado. Pero Jesús sabe qué está haciendo, ¿no? Jesús es perfecto en todo lo que él hace. ¿Y por qué él dijo esto a este hombre? Yo estaba pensándolo, meditándolo. Ahora, obviamente que Jesús le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Allí me dice, obviamente que él tenía pecado, ¿no? En la vida. Él estaba en algo, no sé qué, siendo paralítico, pero haciendo cosas que no tenía que hacer. No sé, fue antes de ser paralítico, o durante, o después, no sé, allí, pero él tenía pecado. Ahora Jesús le habló así él sabía si él va a creer, él va a recibir. Necesitamos trabajar con esta parte de condenación del pecado primeramente. Allí porque si no, el hombre no va a recibir. Jesús sabe qué hace, ¿no? Allí Jesús dice, en San Marcos, poco más claro, Jesús dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. No dice eso en Lucas, pero en Marcos dice hijo. Entonces Jesús está diciendo, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo, allí hijo de Dios Padre, hijo de Jesús es Dios también, hijo de Dios. Allí tus pecados te son perdonados. Allí ahora Jesús siempre dice la cosa correcta. Esa fue la cosa correcta decir allí, porque este hombre debe ser libre de condenación, primeramente, libre de pecado para recibir sanidad. Allí, ahora, 1 Juan 3:21. Porque, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos fe. Entonces, su corazón estaba reprendiéndole.
Es porque Jesús tiene que trabajar con esto primero. Y Jesús, tú eres perdonado. Entonces el hombre pensó, qué alivio, yo soy perdonado. Allí yo estaba molestado con esos pensamientos que esa condenación, esas acusaciones, allí esa culpabilidad, todo eso que yo tenía. Oh Dios, allí soy perdonado. Y seguramente fue un tremendo alivio, un tremendo descanso, reposo para él. Y dijo, soy perdonado. Qué buenas noticias. Allí ahora él está listo para recibir. Allí él está bajo la sangre, él está limpio, tiene conciencia limpia. Allí de Dios ha recibido su perdón. Allí el perdón de Dios, gracias a Dios. Ahora Jesús dice algo aquí con él que es muy importante. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Allí ahora pensando en esto, allí por los hombres, por nosotros, allí obviamente es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, que decir, levántate y anda, un paralítico. Allí, pero Jesús es Dios también, poder de Dios hablando. Entonces, para él, esta pregunta, tus pecados, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Allí los dos son fáciles para él. No es que uno es más difícil que otro. Allí, para perdonar pecados o sanar cualquier dolencia, para él es lo mismo. Allí no es uno más difícil que el otro, pero el Todopoderoso, ahí sanar un paralítico, o sanar el dolor de cabeza, o sanar el cáncer, es lo mismo. Allí no es que uno es más grande que otros. Jesús está diciendo, eso es pan comido. Eso es fácil. Allí ahora ese hombre puede relajar en la fe. Allí yo recuerdo la historia con el profeta en 2 de Reyes 3:18. Allí estaba en el desierto y no había agua para el ejército. Allí ellos iban a morir de sed, básicamente. Allí y Dios, el Señor dijo, voy a poner agua. Y ustedes van a tomar agua. Este valle del desierto será lleno con agua mañana. Allí según el Reyes 3:18 dice esto acerca de esto. Y como esto es poca cosa a los ojos de Jehová, Él entregará también a los moabitas en vuestras manos. Allí este para Dios es ningún problema. Pan comido. En sus ojos no hay nada difícil. Allí, si vas a recibir milagros, entendemos esa ayuda de la fe que es fácil para Él. Y que no es que Dios en cualquier situación, Él dice, es un milagro grande. Esto es algo fuera del común. Él tiene que como levantar sus mangas y vamos, es un milagro que requiere mucho poder. Es fácil. La Biblia dice, Él echa fuera, y una vez Jesús dice, Él echa fuera demonios con su dedo. Y, ahí un demonio, ahí 2,000 demonios, 6,000 demonios, no importa. Es con su dedo. Por el Todopoderoso, milagros no son difíciles. Allí no hay nada difícil para Él. Si no hay nada difícil para Él, entonces todo es fácil. Allí esa ayuda en la fe, ¿no? Allí a pensar que en nuestras mentes nosotros tenemos clases de milagros, ¿no? Simples, medianos, grandes, extra grandes. Allí la cosa difíciles, fáciles. Para Dios no, todo es fácil. Él tiene una sola clase de milagros, son fáciles. Ahora el hombre entra en el poder, ya está libre de culpabilidad. Allí ahora Jesús dice esto, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Allí ahora
Ellos están criticándole, los fariseos y doctores de la ley, están diciendo que no debes decir esto, solo Dios puede perdonar, pero Jesús es Dios. Entonces, Él puede perdonar y sanar. Ahí también, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Esos fariseos fueron tan religiosos, ellos no tienen milagros, no tienen sanidades. Allí ellos siempre criticaban a Jesús, ¿por qué tú sanas en el día de reposo? Solo mi propia cosa, me hubiera gustado que Jesús hubiera contestado una vez, listo, entonces yo sano en el día de reposo. ¿Qué día de la semana ustedes sanan a la gente? ¿Los lunes? ¿Los martes? ¿Qué es tu día de sanidad? Allí, ellos no tenían ningún día de milagros. Allí, pero nosotros estamos en el día de reposo. Jesús sana en el día de reposo. Allí hemos entrado en un reposo de gracia del nuevo pacto. Allí recibimos los beneficios hoy en día. Él sana hoy en día. Es un Dios de milagros hoy en día. Ahora, allí Jesús dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Listo. Ya, se durmió. No, listo. Alegre. Y ahora me gusta. Vete a tu casa. Jesús dijo inmediatamente, vete a tu casa, pero esta casa estaba llena de incredulidad, lleno de duda. Él quería que salga de ese lugar y vas a encontrar un lugar de fe, amigos de fe. Allí vas con sus 4 amigos de fe y tienen una fiesta, pero no quédate en esta iglesia de duda. Esa iglesia de incredulidad, vete a tu casa. Allí, en ese sentido, entonces es sabio, ¿no? Tengas buenos amigos de fe. Allí, una iglesia están escuchando amigos de fe en esos días, ahí la prédicas de fe, allí la palabra de Dios, no solo escucha que dice el mundo hoy en día, escucha la palabra de Dios. Y va a estar lleno con la palabra, lleno con fe, lleno con milagros. Allí, ahora este hombre recibió, se levantó, tomó su camilla allí y se fue a su casa glorificando a Dios. Los 5 tenían una fiesta danzando allí en camino a su casa. Allí yo me gustaría ver esos 5 ahí yendo a sus casas en la eternidad, en los videos del Señor que Él tiene en el cielo, yo creo. Allí ahora, el hecho que Él fue sanado prueba que Él era perdonado. Allí entonces Dios aún sana, probando que Él perdona. Ahí también, de acuerdo con esa historia, es una otra razón de milagros, muestran que Él sí perdona, Él sí es real. Allí y dice la Biblia, terminando con la historia, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios. Allí milagros nos llenan de asombro, ¿no? Allí, porque nosotros no podemos explicarlos. Allí no hay una forma científica de explicarlo. Pero Dios es Dios, ¿no? Entonces, Él hace milagros. No deben ser explicados por nosotros. Allí deben ser creídos por nosotros. Simplemente allí dice aquí, llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Eso es tremendo. Ellos estaban danzando y alegrando. Ahora, yo soy realista, yo espero milagros. Yo soy realista, yo espero milagros. Yo espero que tú también. Allí en su casa, donde tú estás, ahí recibes de Dios Padre, allí. Pero el poder de Dios estaba en esta casa. Pero solo una persona poder estaba para sanar, y una persona fue sanada. Y yo estoy seguro había muchos otros enfermos en esa casa. Allí hay muchas otras enfermedades, y esos fariseos, doctores de la ley, con su engaño y con su amargura y su duda que ellos tenían. Seguramente había todo tipo de enfermedad en esa casa, pero solo uno recibió.
El hombre allí que tenía la fe y mezcló bajo su fe al poder de Dios, entró y recibió y levantó. Y ahora, ese hombre tiene fe también. Cuando Jesús dijo, levántate, vete a tu casa, él tenía que levantar. Allí, él es paralítico. Él pudiera decir que no puedo levantar, Jesús, soy paralítico. ¿Cómo voy a levantar? Sáname primero y yo levanto. Allí, no, tú levantas y Jesús te sana. Desata la fe, allí desata. Él comenzó para mover, el poder de Dios cayó sobre sus piernas, él pudo tener sensación, puede sentir tal vez con dolor primero, allí un dolor rico, allí pudo sentir sus piernas otra vez, allí levantó, aleluya. Allí sanado totalmente. Ahí él confirma su palabra con señales. Allí ahora quiero orar para ustedes, la iglesia, en sus casas. Si necesitas una sanidad, un milagro, o milagros de provisión, allí las respuestas, ahí ideas, el Señor provee empleos, que es un tipo de milagro de provisión, allí provee finanzas y provee sanidad, allí liberación, y Él contesta. Él es un Dios vivo, de milagros, y quiero orar por ustedes. Ahora desata su fe conmigo, allí donde tú estás. Padre, gracias por milagros aquí en las casas, en el templo, también aquí, Padre, desatando milagros de sanidad, de provisión, de protección, en el nombre de Jesús. Recibimos, mezclamos nuestra fe con su poder que está presente allí donde están, que están oyéndonos, allí, Padre, y recibimos el milagro, actuamos en el milagro, levantamos en el nombre de Jesús. Gracias por sanidad, Señor. Gracias por milagros de provisión, de empleos, de ventas, de ideas, de todo tipo de milagro financiero en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a regocijarnos, glorificarte a ti, Señor. Allí somos llenos de asombro de sus maravillas en nuestras vidas. Tú eres el Dios de milagros de hoy. Milagros ahora. Milagros en el presente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.